Graciela Gómez Muoliot nos trae las voces del sector naval y pesquero, recorriendo cada una de las provincias del litoral marítimo. Comunidad Portuaria, con la conducción de Graciela Gómez Muoliot. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a bordo. Como todos los jueves, desde acá, desde la ciudad de Mar del Plata, para ustedes, Comunidad Portuaria, por streaming por Phantom in the Air. Como todos los jueves, para usted la mejor información. Comunidad Portuaria es un programa que le da difusión a los intereses marítimos en general. Obviamente que profundizamos en la temática de pesca, puertos e industria naval. Hoy más que nunca pesca e industria naval. Y sabemos muy bien por la difícil situación que está pasando por la marina mercante. Sabemos muy bien que a través de Phantom in the Air, desde Zarpamos, desde Pro al Sur, ustedes están, pero al milímetro con la información, con la guía de información de lo que va sucediendo a través de estas 24 horas del conflicto que está viviendo en la pesca. Y Comunidad Portuaria, obviamente, como hace 28 años, está a la defensa de los intereses marítimos, de los derechos de los pescadores y de la marina mercante. Así que estamos acá con distintas voces para hacerle entender a ustedes, para explicarles a ustedes cuál es la problemática que se está viviendo en estos momentos. Hace ya más de 2 meses, 3 meses, ya perdimos la cuenta. Hay 130 barcos congeladores que están amarrados al muelle porque por una cuestión salarial, por una cuestión de baja que pretenden los empresarios pesqueros para los pescadores, no puede llegar a un acuerdo. Lo mismo pasa acá también en la ciudad de Mar del Plata. ¿Por qué? Porque también tenemos problemas con la flota merluzera, también tenemos con la flota costera y también obviamente con los congeladores. Quizás el reclamo no es tan fuerte, pero sí también porque los gastos para el sector empresarial es tan fuerte que no pueden sacar los barcos para que vayan a trabajar. Y con respecto a lo que es la marina mercante, ahora vamos a escuchar a una persona que está, pero que es autorizada, es una voz autorizada de lo que sucede en la marina mercante. Estamos hablando del maquinista naval Gustavo Mujica, un amigo de Comunidad Portuaria. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo te va? Amigo, tanto tiempo, la vida nos vuelve a reunir. Así es, Graciela, la verdad que es una gran alegría volver a verte. Del último reportaje que me hiciste hace varios años, hasta nos peleamos un poco, ¿no? Por el tema de lo que pasaba con Uruguay. Sí. Sin embargo, tal vez no se llegó a interpretar totalmente lo que yo quería decir en ese momento, pero bueno, hoy estamos viviendo épocas mucho más complicadas y realmente llenas de trabas que tienen origen en la propia historia argentina, y es bueno que los argentinos podamos repasar un poco de la historia para darnos cuenta qué es lo que está pasando hoy. Sí, yo no lo tomo como una pelea, te digo, porque tenemos distintas opiniones y eso es bueno, está buenísimo, que no todos pensemos de la misma forma. Para mí el hecho, viste, de aquellos que le dan lugar de abrigo a la milla 200 con todo lo que sucede con la pesca ilegal y no declarada, y ellos los albergan y todos los desastres que suceden, obviamente que voy a y aparte no ven la consecuencia que desfavorece a la Argentina. Obviamente yo, viste, estoy muy apegada al sector pesquero nacional, y hay cosas, viste, que yo tengo mi arraigo y mi nacionalismo y mi forma de ver las cosas, pero vos sos un entendido porque has recorrido mares. Sí, lo que ocurrió en esa época no es diferente a lo que está pasando hoy. Es decir, porque vos fíjate que la principal nación que está entregando permiso de pesca y que permite entrar a aguas nacionales debido al cerco que han hecho es la propia Inglaterra.
Es decir, nosotros tenemos que entender que lo que ocurrió en aquella época, en donde yo lo que trataba de explicar y que me parecía algo fundamental, era tener buenos acuerdos con Uruguay. Teniendo buenos acuerdos con Uruguay, hubiéramos trabado gran parte de lo que los ingleses hace rato están pretendiendo. Bien, vos hiciste un informe muy importante, yo lo estuve leyendo, un informe sobre los alcances y peligros que acarrea el decreto 340-2025. Hiciste un informe muy importante donde con esto ha presentado un proyecto y está trabajando Ricardo Alfonsín, ¿es así? Sí, correcto. Tuvimos una charla con Ricardo hace aproximadamente 15 días. Lo llevamos al Centro de Jefes Oficiales Maquinistas Navales para que hable con nuestras autoridades. Y bueno, yo le había prometido que le iba a hacer un informe porque el informe era fundamental, porque él no lograba entender, no lograba encontrarle una explicación a por qué el decreto 340 del 25. ¿Cuál es la ganancia argentina? Cuando vemos todos que es todo pérdida, ¿no? Bien, sabemos muy bien que en estos momentos lo que más nos duele son estas últimas decisiones que ha tomado el Ejecutivo Nacional, principalmente con el tema de bandera de la Marina Mercante y esos 10 años, que yo eso no lo entiendo sinceramente. Estamos regalando la soberanía y los derechos adquiridos que tenemos, no tan solo en la parte fluvial, sino también en el mar. Así es, por eso yo siempre digo, ¿no?, que Inglaterra es persistente. A partir de, o sea, si nosotros tenemos que empezar a buscar los motivos, es a partir de la batalla de Trafalgar, en donde Inglaterra se hace dueña de los mares, intenta 2 veces invadirnos a Buenos Aires. La primera fue consensuada con los principales comerciantes de Buenos Aires, pero al ver que Inglaterra no cumplía nada de lo que había prometido, los terminamos desalojando. Después vino con una fuerza mayor y ahí sí hubo batallas y ahí los pudimos sacar. Pero eso continúa con la vuelta de obligados. En la vuelta de obligados, si bien nosotros perdemos la batalla, todo lo que se encontró a partir de la vuelta de obligados, yendo al norte para conquistar Corrientes y conquistar Paraguay a nivel comercial, estuvo tan trabado que el mismo pueblo inglés se opuso violentamente a nuevas conquistas. Por ese motivo se firman dos convenios, uno en noviembre del 49 con Inglaterra, porque fue una coalición inglesa-francesa, y otro convenio en 1850 con Francia, en donde acepta que los ríos interiores son de los países, ¿no es cierto? Pero no se contentó con eso, y entonces fogoneó conjuntamente con su principal aliado en Sudamérica, que era Brasil, 2 monarquías que se llevaban bien, y armaron la guerra de la Triple Alianza, donde ya sí, para esa época Paraguay era un país industrializado y que además era inexpugnable, porque era muy restrictivo en todo lo que pudiera entrar de afuera. Armaron la guerra de la Triple Alianza para poder seguir fomentando el tema del comercio y apropiarse de alguna manera del comercio y el transporte en la región. Vos fíjate, una de las cosas que la historia ha perdido, que es el hecho de que Irigoyen fue el primero en impulsar una marina mercante, y el Congreso, fundamentalmente copado
los conservadores y los comerciantes pro-ingleses, le rebotaron el proyecto de ley. Así todo, Irigoyen continuó, lo hizo por decreto, armó una marina mercante que llegó a tener 30.000 toneladas, que no era mucho para lo que nosotros necesitábamos y lo que estábamos en ese momento exportando. Y bueno, y termina la historia con el derrocamiento de Irigoyen. Nosotros seguimos... Sí. No, seguí contando tu relato histórico. Si nosotros seguimos avanzando, después en el 41, cuando estamos en plena guerra, o está en plena guerra la Segunda Guerra Mundial, el norte ocupado, que siempre nos pasa lo mismo, cuando el norte está ocupado nosotros nos desarrollamos. El norte ocupado nos permitió empezar a avanzar en un crecimiento mayor de la marina mercante, que termina en el gobierno de Perón, con manteniéndonos en el primer nivel a nivel latinoamericano. Se siguieron las políticas, a pesar de que se empezó a atacar a la marina mercante, se siguieron las políticas en el año 60, se fusionan las empresas estatales que habían, ¿no? La flota mercante argentina y FANU, y se forma ELMA. ELMA llegó a tener 179 barcos. ¿Y ahora cuántos barcos tenemos? De ELMA ninguno. No, ELMA ya se fue. Es lo que quieren lograr, así como sacaron a ELMA en su momento. Claro. Quieren terminar, y yo te quería hacer llegar ahí. Así como eliminaron en los 90 a ELMA, quieren hacer exactamente ahora. Pero vos fijate lo que pasa en los 90, que Argentina nunca oficialmente se rindió ante Inglaterra luego de la guerra de Malvinas. Una guerra que, a mi entender, fue armada por las potencias, que no... Y vos fíjate que en esa época todos los gobiernos, la gran mayoría de los gobiernos de Latinoamérica eran todas dictaduras de derecha, puestas por Estados Unidos. Entonces se arma la guerra de Malvinas, sabiendo que Argentina tenía que luchar contra Inglaterra, contra Estados Unidos y contra la OTAN. Así todo lo hicimos frente y los asustamos, ¿no? Que eso es importante, y eso también indica la importancia que tuvo la Marina Mercante, en donde vos hiciste un documental muy, muy bueno, en donde alrededor de 50 naves de Argentina de la Marina Mercante hicieron toda la logística para la guerra de Malvinas, mientras los ingleses usaron más de 120 barcos mercantes. O sea que nuestros humildes 50 barcos le hicieron frente a los 120 barcos mercantes que puso Inglaterra. Pero pasó algo que es para tener en cuenta, y lo estamos viendo reflejado. Lo vimos reflejado en los 90 y lo estamos viendo reflejado en este momento. En el 90 se firman 2 tratados oficiales, el Acuerdo de Madrid I y el Acuerdo de Madrid II, que son para volver a tener relaciones diplomáticas, todo un bla bla bla. Pero secretamente se firma el Acuerdo Cóndor, que es un acuerdo secreto entre Inglaterra y Argentina, que nosotros nos empezamos a enterar porque el Foreign Office de Inglaterra empezó a desarchivar algunos documentos donde empiezan a aparecer algunas de las exigencias que ponen, y es la rendición informal de la diplomacia argentina en esos años, que nos compromete a cumplir una serie de requisitos y exigencias que nos pone en la situación en la que estamos hoy. ¿Y cuáles son las consecuencias de ese acuerdo? Mira, las consecuencias son las más importantes. Hay que dominar las comunicaciones internas.
hay que destruir la logística argentina y hay que manejar el comercio exterior argentina. ¿Cuáles fueron los puntos a desarrollarse en ese momento? Y que todos se acordarán, y los que no se acuerdan es bueno que lo sepan, si es que no habían nacido en esa época, fue la privatización de todo lo que fueron las telecomunicaciones, ¿no? Con Entel desaparecida, las comunicaciones pasaron a empresas europeas, es decir, que la OTAN se hizo cargo de las comunicaciones argentinas. El segundo punto, la destrucción de la soberanía del comercio exterior argentino, que fue con la destrucción. La Marina Mercante. No, esa es la tercera parte, que es la de logística, ¿no? La segunda parte, la destrucción de la Junta Nacional de Grano y la Junta Nacional de Carne, que eran dos elementos fundamentales, dos organizaciones, dos organismos fundamentales para manejar el comercio exterior argentino. Y después sí, sale al ataque contra la Marina Mercante, pero no contra la Marina Mercante solo, sino contra la logística argentina, porque lo primero que hace en relación a la Marina Mercante es la derogación de la ley 18.250 de reserva de carga, lo que le daba prioridad a los barcos de bandera argentina para transportar las exportaciones e importaciones que realizaba la Argentina, más las conferencias de fletes y demás, ¿cierto? Pero al eliminar eso, nos pone en desigualdad de condiciones para trabajar o para poder competir con empresas extranjeras. ¿Y por qué digo en desigualdad de condiciones? Porque nosotros estamos llenos de impuestos en el sector marítimo. Nunca los estados entendieron que el sector marítimo tiene que disputar y competir con empresas que no pagan ningún tipo de impuestos, que tienen banderas de conveniencia, con tripulaciones de conveniencia. Entonces había que reacomodarlo, y ahí es donde aparece el decreto 1772 del 91, con el cese provisorio de bandera, aparece el 817 del 92, donde se desregula totalmente el trabajo a bordo, y ni así, con sueldos inferiores, los oficiales cobrábamos menos que lo que cobraban los marineros en banderas extranjeras, y sin embargo, ni así pudimos competir. ¿Por qué? Porque venían a precio de dumping. ¿Y por qué venían a precio de dumping? Porque las mismas empresas que se hicieron cargo de las exportaciones argentinas, reemplazando a la Junta Nacional de Granos y a la Junta Nacional de Carne, tenían sus propias flotas, entonces vinieron a precio de dumping, destruyeron hasta el último barco privado que transportaba el grano argentino, y de $14 la tonelada, esto se puede verificar en el archivo, pueden entrar a Google y encuentran los valores, de $14 a la tonelada de grano a Rotterdam, pasó, el pico fue de $75 en 2007, si no me equivoco. Así que eso te marca una idea de qué es lo que Inglaterra nunca dejó de pretender, que es el libre manejo de las vías internas o de los ríos internos del país. Y contame una cosa, ¿en qué se parece el decreto 340 de ahora a los anteriores, a eso que vos ahora estabas contando? Bueno, no hay una gran diferencia, creo que hasta lo empeora, porque lo que hace es utilizar la misma herramienta, porque tampoco tienen
la imaginación de encontrarle caminos nuevos que puedan llegar a confundir a lo que por lo menos conocemos un poco de la historia de la Marina Mercante y de la Argentina, porque lo que yo te decía en relación a que lo que querían destruir era la logística, no nos olvidemos de cuando Cavallo decía ramal que para, ramal que cierra, y destruyó toda la línea ferroviarias argentinas. Entonces hoy está en este decreto, pasa algo similar, pero no solo en este decreto, porque en este decreto, ¿qué es lo que te dice? Te junta el 1772 del 91 y el 817 del 92, es decir, te quieren desregular el trabajo argentino arriba de los barcos, por un lado, y por el otro lado te hace un cese provisorio de bandera. Decime si no tiene mucho más lógica hacer un segundo registro o directamente sacar los impuestos que hacen distorsivo cualquier tipo de competencia en el mercado internacional. No, la idea es destruirlo, como se desguazó en su momento Elma, porque a diferencia con Aerolíneas Argentinas, a Elma la desguazaron, la destruyeron. Aerolíneas la privatizaron y por suerte se pudo recuperar. Si nosotros la hubiéramos privatizado a Elma, en una de esas la podríamos haber recuperado y hoy tendríamos líneas a todas partes del mundo y mantendríamos cierta independencia económica y logística. En este momento las similitudes pasan por otros decretos también. Por ejemplo, el hecho de que el primer día que asumió el presidente Milei ya estaba hablando de venderle a Elon Musk ARSAT. ¿Qué es lo que te está diciendo? Queremos sacarle a la Argentina las comunicaciones. Y sacarle las comunicaciones a la Argentina es algo muy complejo, porque si vos empezás a hacer algunos análisis, como el hecho de que te pongan la estación de ingeniería del ejército en Rosario, que las comunicaciones y toda la información que le llega a la prefectura de los 3 satélites geoestacionarios que metió ARSAT en el espacio, y que le pasan toda la información precisa de cada barco que circula en la zona, si no tiene esa información, agregándole el cese de bandera, en donde los estados rectores de puerto no pueden tener más de 10 inspecciones mensuales, hacen que el río directamente sea tierra de nadie, que sea todo un descontrol y que tengamos una mayor cantidad de tráfico de armas, tráfico de drogas, tráfico de personas, y manejado por el batallón de ingeniería del ejército estadounidense. Monopolio. Sí, no solo monopolio, sino que además va a estar a las puertas de las 4 o 5 empresas multinacionales estadounidenses que exportan el 95% del producido argentino. Y al perder esa posibilidad, nos tienen agarrados de pies y manos. Eso en la hidrovía. Ahora, si nosotros seguimos más adelante y vemos qué es lo que está pasando en la nación, otro de los puntos que pide el acuerdo Cóndor, el acuerdo secreto Cóndor, es que no haya ningún tipo de incentivos en zonas cercanas a Malvinas para que hayan ciudadanos argentinos que puedan poblar esa zona. Y vos fíjate que las cosas no son por casualidad, no es que... Es muy grave eso que nos estás contando. Yo la verdad que desconocía eso. Vos fíjate lo grave que es que sacan un decreto en el cual liberan el ingreso de electrónica a través de Tierra del Fuego y tienen van a tener más de 7.000 personas desocupadas, más sus familias, pensando que el 90% de los pobladores de Tierra del Fuego y la Patagonia
es gente que ha venido del norte, es decir, que no les costaría tanto volver a sus ciudades de origen a volver a empezar. ¿Y qué están logrando? Vaciar la Patagonia. Y vos fíjate en una de las cosas que vos mencionaste, que son los conflictos con la pesca. Yo no sé si todos se acuerdan cuando Venegas Lynch hablaba de la privatización del mar. Sí. Y que fue una gran discusión que tuvimos acá en una fuerza en conjunto se realizaron con todo el sector industrial pesquero argentino. Correcto. Pero vos fíjate que el periodista, en vez de ahondar en el tema, le preguntó si iban a privatizar la ballena. Y acá el tema, ¿sabes cuál es? Y hoy el sector pesquero, los industriales pesqueros están haciendo el caldo gordo a estas políticas, es que lo que pretenden con la privatización del mar es que se caigan todos los permisos pesqueros de la Argentina y después llamar a una licitación pública internacional que ¿sabés quién la va a ganar? La van a ganar los ingleses. Y te voy a dar un ejemplo. Allá cuando... ¿Tenés información certera de eso o simplemente es una hipótesis del todo el historial que vos tenés, el estudio que vos has realizado? No, es parte de lo que yo he estudiado y la información la dicen ellos, es decir, es pública la información de lo que quieren hacer. No es que yo lo estoy inventando o simplemente me baso en lo que ellos dicen y la historia argentina. Y por eso te quería dar un ejemplo. Cuando Máximo Paz era gobernador de la provincia de Buenos Aires, allá por 1880 y tanto, vos sabés que había un solo ferrocarril que era británico, el que iba a Quilmes, y después el ferrocarril del oeste y el ferrocarril de Buenos Aires eran estatales. Bueno, en el gobierno de Máximo Paz empezaron a bajar todos todo el mantenimiento, toda la inversión, hasta que en un momento fueron tan desastrosos estos ferrocarriles que la población a gritos pedía que se resuelva. Entonces Máximo Paz, que dice, bueno, voy a llamar una compulsa internacional para ver que los mejores referentes de ferrocarriles en el mundo se presenten y hagan de esto algo que funcione bien. Entonces llama a una licitación pública internacional y se presentan alemanes e ingleses. ¿Sabés quiénes ganaron la compulsa? ¿No? ¿Quiénes? Los alemanes. Ganaron los alemanes. Y nosotros miramos para los costados y decimos, ¿y los alemanes dónde estaban? Bueno, Máximo Paz declaró desierta la licitación. Bueno. Entonces, al año siguiente volvieron a llamar a licitación pública internacional y los alemanes eran un poco cuadrados, pero estúpidos no son. Así que no vinieron, sabían que iban a perder por más que ganen. Entonces se presentaron solamente los ingleses. Y ganaron los ingleses, con todo. Ahí, escuchame una cosita, volviendo al tema de la marina mercante y demás. Vos has escuchado la Comisión de Industria con las distintas exposiciones que realizaron el sector marítimo portuario, especialmente para que ya estaba presentado el decreto, pero había que esperar 10 días para que en la Cámara de Diputados presente algún proyecto o algo en especial para que lo derogue. ¿Vos pensás que esto va a avanzar o todavía no hay respuesta? ¿O ya está determinado? No, hay sectores, de hecho los gremios están hablando con todos los sectores, explicando de distintas maneras, de distintas posiciones, la necesidad de mantener una marina mercante, que es fundamental, no solo para momentos en que podamos tener una guerra como fue la de Malvinas, sino también todo lo que significa el abastecimiento a todas las usinas argentinas. Y si hay un boicot de parte de una empresa privada
porque se quieren quedar con algo que no les corresponde, Argentina se queda sin luz, ¿no? Se queda sin logística, o sea, es muy grave, no hay país en el mundo civilizado que no mantenga una propia flota una flota de bandera. ¿Te acordás vos en Buenos Aires cuántas veces, cuántas charlas, cuántos seminarios de intereses marítimos se participó, donde estuvimos, yo me iba nutriendo de la sabiduría de ustedes para tratar de recobrar bandera? En ese entonces, te estoy hablando 2005, 2006, 2008, 2010, hasta que tuvimos que hacer un documental para que se demuestre la participación de la Marina Mercante en la Guerra de Malvinas, porque la gente nunca supo de la participación directa y de la importancia que tuvo en la Guerra de Malvinas la Marina Mercante, por el desconocimiento impresionante que ha tenido. Y hay cosas que me estoy desasnando de cosas que vos ahora me contaste, porque sinceramente no las sabía, ha pasado exactamente lo mismo. ¿Vos pensás que se va a llegar a aplicar por concreto el decreto 340 o se puede llegar a vetar? Mira, el tema depende exclusivamente hoy de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores, que declaren nulo el decreto. Eso, vos sabés cómo vienen manejándose las cámaras, y hoy es absolutamente incierto qué es lo que puede llegar a pasar. Todos están comunicados, todos están informados, el grave daño que está haciendo este decreto, además de ser inconstitucional. Porque un decreto de necesidad de urgencia es cuando las cámaras no están funcionando, y acá las cámaras están funcionando. Aparte, hay proyectos de ley de Marina Mercante en el Congreso que no se están tratando. Entonces, salir con un decreto de necesidad de urgencia cuando hay en cartera proyectos de Marina Mercante, lo hacen innecesario, no lo hacen urgente, y por lo tanto lo hacen inconstitucional, porque se va totalmente fuera de la norma legal y de los puntos que respaldan los decretos de necesidad de urgencia que dice la Constitución Nacional. Y te hago una última pregunta. Con este estudio que vos realizaste, ¿el diputado Raúl Alfonsín va a presentar algún proyecto? Ricardo. Hijo de Raúl. Sí. No, un grande de la política, ¿no es cierto? Ricardo lo está leyendo, esto tiene pocos días, te lo mandé por nuestra amistad y porque sé lo que vos defendés, y sé que esto te va a servir también para poder entender por qué se hacen las cosas. Y cuando yo te decía, igual estoy viendo, ¿no? De tal vez ampliarlo, encontrarle la vuelta y no solo colaborar con Ricardo, sino tal vez con otras fuerzas. Acá no importa cuál es la ideología que tengamos, sino el resultado que obtengamos. Y lamentablemente los resultados hasta ahora nos están yendo todos para atrás, porque si vamos a los decretos que han salido, muy pocas cosas han quedado sueltas, ¿no? Como el caso de la inconstitucionalidad que se ha dado ante el derecho a huelga, que nos lo querían cercenar. Pero yo te quería decir, antes de terminar, que hay un tema que yo te decía que los armadores argentinos no están viendo, y es el hecho de que se caigan los permisos de pesca. Los permisos de pesca. Y eso lo tienen que tener en cuenta,
porque si se caen los permisos de pesca, o sea, esto no solo es para los pescadores, sino también es para los patagónicos. Si se caen los permisos de pesca, el 90% de las ciudades patagónicas costeras se van a vaciar, porque viven de la pesca y viven algo de turismo, pero mayormente durante el año de lo que más viven es de la pesca. ¿Cuál es el beneficio de vaciar la Patagonia? Nosotros sabemos que hay un reclamo histórico de Chile en relación a que la Patagonia es de ellos. No fue un hecho casual que hayan sido aliados en la guerra de Malvinas a los ingleses. No sabemos qué acuerdo habrán tenido y si los ingleses son capaces de darles un pedazo más de Patagonia. Ahora, ¿por qué están poniendo una base militar de Estados Unidos en Ushuaia? ¿Por qué tenemos la base de la OTAN más grande del Atlántico Sur? Dentro de 28 años más, años menos, creo que son 28 años, se cae el Tratado Antártico. Argentina se va a quedar sin nada y nosotros nos podemos quedar sin la Patagonia. Hay muchos interrogantes que son muy interesantes, pero te voy a aclarar algo. Se necesita mucho más que 2 o 3 meses parado para que se caiga un permiso de pesca, y así nomás no se cae. Y eso los empresarios lo tienen muy lo tienen muy en mente, saben de eso. Esperemos que esta situación de este principalmente paro de congeladores de la Patagonia que se levante. Mañana hay una reunión muy importante en la ciudad de Buenos Aires, en el Ministerio de Trabajo, donde va a estar la presencia de gobernadores. Esperemos que también esté presente el gobernador de la provincia de Buenos Aires, o por lo menos el intendente de Mar del Plata, alguien que represente la pesca de la provincia, porque sí van a estar presentes los gobernadores de Santa Cruz, de Chubut. No está confirmado Río Negro ni de Tierra del Fuego, pero ellos están a la cabeza de los reclamos de su gente. Y te digo más, se está trabajando. El problema de la pesca en Mar del Plata es otro, porque si bien los costos son muy importantes, y un tema de manejo del langostino que está pidiendo la flota langostinera de la ciudad de Mar del Plata por el tema de la 72. Eso vos lo sabés porque vos estuviste pescando el langostino y tenés muy en claro cómo es el tema de las 72 horas. Entonces hay que regular eso, y ahí estaba leyendo que Santa Cruz hay un proyecto que esto salió hoy. Hay la presentación de la emergencia pesquera nacional que está buenísimo. Ojalá le den lugar a este proyecto de este diputado santacruceño, que me parece que sería un paso importante para darle solución a todo eso, por lo que pide para favor de la pesca. Esto es una noticia en desarrollo que salió ahora en los portales, Gustavo. Así que bueno, si me permitís, si ya no te saco más del programa, el tema fundamental acá, porque fíjate que el convenio que se está discutiendo ahora es del año 2005, cuando el langostino estaba en $12 y el acuerdo fue a un valor del langostino de $20. Es decir, que la ganancia era astronómica para los empresarios. Y hoy está parejo, o sea que tampoco tendría que ser un gran problema mantener las cosas como están. Entonces, me parece que se está exagerando de todos lados, y que lo que habría que hacer es poner un poco el hombro de parte de los empresarios, porque también hay algo que lo sabemos todos, ¿no es cierto? Las cámaras están repletas. Exacto. Por eso ha bajado el precio del vino. Entonces va a pasar como pasó en Mar del Plata, que tuvieron 6 meses parados y no se logró nada. ¿Te acordás? La guerra esa que fue, la gente se moría de hambre, pero los armadores no sacaban los barcos porque tenían las cámaras llenas. Entonces habrá que esperar a que
a que se vacíen las cámaras y a partir de ahí veremos si los barcos salen o no salen, porque si hay algo que existe en la pesca es la ambición. Exacto, bueno, esperemos que esto se llegue a una buena solución y corta, porque ya tiene que ser al breve tiempo, tiene que ser breve, mucho más no se puede esperar. Así que Gustavo, amigo, ya vamos a tener tiempo de hablar por privado y recordar viejos tiempos, porque tenemos muchas historias juntos con el documental de Paralelo 52 y las historias que vivimos en los talleres de intereses marítimos. Fue toda una época muy linda y espero que se vuelva a repetir, porque eso le hizo muy bien a la difusión de los intereses marítimos nacionales. Bueno, muchísimas gracias, Graciela, por la invitación. La verdad que fue un verdadero placer y bueno, y saludar a todos los marplatenses que siempre me han tratado muy bien cada vez que he andado por allá. He trabajado bastante en barcos de Mar del Plata y bueno, ahora me toca estar trabajando casualmente en Chubut, en temas también pesqueros y del langostino, así que conozco un poco el tema. Te mando un abrazo muy grande y un abrazo muy grande a tu audiencia. Muchísimas gracias, Gustavo. Un abrazo. Bueno, ustedes escucharon a Gustavo Mujica, maquinista naval, perito naval, secretario general de la Federación de Marinas del Mercosur y director de la Liga Naval Argentina. Así que vamos a escuchar algo para arriba y enseguida volvemos, que tenemos mucho para hablar con ustedes. Ya desde hace ya bastante tiempo, los gremios pesqueros, el sector empresarial pesquero, vienen haciendo reclamos y presentaciones en Comisión de Intereses Marítimos, Comisión de Industria, están golpeando puertas para ser escuchados. Y tengo que destacar que por lo menos nuestros diputados se van interiorizando de lo que pasa en la pesca, porque parece que muchos de nosotros no sabían, tanto de la marina mercante, como recién escuchamos, como el tema de la pesca, que la pesca, el litoral atlántico argentino es también lo que es la Pampa Azul, y esto implica que una de las economías más importantes que generan recursos para el país es la pesca, pero parece que esto no se tiene en cuenta y parece que ahora están aprendiendo de lo que sucede en los puertos. Yo hablaba con Gustavo recién que hay que diferenciar entre la problemática que se está viviendo con los congeladores tangoneros en Chubut, que hace ya mucho tiempo están parados por un reclamo y una baja salarial que están proponiendo el empresariado costero, a diferencia de las necesidades que tenemos en la provincia de Buenos Aires, con el tema de merluza, con el tema de variado costero. Las diferencias son muy grandes. ¿Por qué? Porque las ganancias que se producen con estas especies no es tan importante como la que está con el langostino. Acá ustedes lo van a escuchar a Sebastián Agliano de la Asociación de Embarcaciones Costeras, que un embarcado en una lancha, en un barquito amarillo, hoy por hoy está ganando como un empleado de comercio y tiene una exposición muy importante para demostrar y que escuchen de la problemática que está sufriendo la flota amarilla. Yo quiero que ustedes escuchen a Sebastián Agliano de la Asociación de Embarcaciones Costeras. Nosotros somos los hermanos más chicos de la pesca argentina. Somos las embarcaciones amarillas costeras y las embarcaciones poquitas radarrías, las lanchitas amarillas, para circunscribirlo, de la provincia de Buenos Aires. Y somos los más chiquitos en todo aspecto, ¿no? Desde el acceso a los recursos, y digamos estamos en la provincia más grande, ¿no? A nivel trabajo de la República Argentina. Lamentablemente la situación que le vengo a describir es bastante caótica, ¿sí? Nosotros nos estamos fundiendo trabajando. Y nos estamos fundiendo trabajando porque, digamos, no sabemos, desde muy chicos nos enseñaron a trabajar, ¿no? Todas las lanchas y los barquitos siguen trabajando sin mirar mucho este contexto de números. Somos pymes familiares, parte de nuestra familia va a pescar, sigue yendo a pescar.
Y lamentablemente este contexto que le está pasando a los barcos más grandes, ¿no?, a las empresas radicadas en la Argentina, de capitales extranjeros o argentinas también, de la zafra más importante y más económicamente redituable en la Argentina, que es el langostino, nos golpea a nosotros también. ¿De qué manera? Digamos, si esa flota no trabaja, hay una parte de la flota fresquera, después Mariano González, que es representante por ahí del eslabón que me sigue, nosotros somos productores primarios extractivos, para que ustedes entiendan, es decir, lo único que hacemos, vamos a pescar, traemos nada más y nada menos que ese producto. Nuestra gente, que aparte de nuestros convenios colectivos de trabajo, siguen con la razón de ser de un convenio a la parte, es decir, ese convenio colectivo, yo hoy no tengo conflictividad social ni sindical, porque en realidad compartimos los gastos, y la realidad estamos compartiendo nefasta de que un empleado nuestro llega a cobrar, jugándose la vida a bordo, lo que cobra un empleado de comercio hoy. Entonces, la verdad que ese ajuste que estamos teniendo por la falta de demanda también de nuestros productos, por una macro que fue acomodando el Ejecutivo hoy que nos toca tener, donde el dólar está a la baja y mi producto se exporta también el 90%, hace que nuestros insumos, además están dolarizados, siguen estando dolarizados, no notamos ninguna baja, no notamos ningún beneficio en cuanto a las importaciones, tampoco de los repuestos nuestros, la realidad es esa. Y lamentablemente para verlo hay que vivirlo. Es decir, yo digo que a veces en el lugar que ustedes están, digamos que nos están representando a nosotros como diputados de la Nación, lo he dicho también en la provincia de Buenos Aires, y a nuestros concejales también hay que mojarse un poco las botas. Tienen que venir a los muelles para ver qué pasa. ¿Se entiende? Es decir, para saber lo que sufrimos nosotros, tienen que venir ahí. Somos pymes familiares, somos las 13 que quedan, las últimas 13, lanchitas y los últimos 40, 50 barquitos que quedan costeros. Y lamentablemente, por ahí una empresa grande se la banca un paro. Yo no me lo banco. Yo me fundo directamente. Yo no tengo el acceso, nosotros digo yo, porque soy hijo de pescador, nieto, tengo 3 pymes familiares, digamos, tengo 3 barquitos de esos. Y por eso los represento. Es distinta por ahí la representación a veces en la pesca y no... A ver, los problemas van de un lado a otro, ¿eh? No quiero decir que ellos no tengan hoy estos problemas que están describiendo, que los tienen, pero yo tengo otro del día a día, ¿no? La familia, cuando ustedes saben cómo es, las economías, ¿no?, familiares. Y lamentablemente hoy estamos trabajando, casi una marea nuestra nos implica en estar en un 10 o 20% en contra cada marea que hago. Es decir, nuestra estructura financiera se va desfinanciando y nos estamos manejando con cheques a 90, 120, como me paga el que me compra el pescado que lo exporta. Lamentablemente esa es nuestra realidad, no vemos un horizonte cierto salvo los pequeños concursos y las convocatorias. Si no tenemos alguna medida que distinga de alguna manera el trabajo que realizamos día a día y lo que puedan hacer ustedes para visibilizar las problemáticas que tenemos, no le vemos salida, porque los precios internacionales se manejan a nivel internacional y los costos que hoy tenemos, sigo reiterando, están dolarizados. El principal insumo que nosotros tenemos, y hace 10 años que presido la Cámara y pasaron distintos gobiernos, y siempre que hablo de un insumo que es el 51% de nuestro costo, que se llama combustible, dicen que pago el más barato de la región, ¿sí? Digamos, yo sigue siendo el 51%, 52% del costo de mi costo, sigue siendo el combustible, que lo paga la gente también que labura con nosotros, es decir, mis empleados pagan ese costo también. Entonces no le vemos un horizonte promisorio. Lo que les pido es que visualicen cada uno del lugar donde puede estar la problemática del sector pesquero argentino, bonaerense y marplatense.
porque ya se están marcando los indicios de los cierres de plantas, que son los que, por ejemplo, nos están comprando el variado costero bonaerense a nosotros. Ya hay gente en la calle, digamos, con sus indemnizaciones por ahí hasta pagas, pero al fin es gente que está en la calle, ¿sí? Y tarde o temprano, si siguen este tipo digamos, si seguimos de esta forma, vamos a terminar todos en la calle con un montón de quebrantos, con los barcos atados, con permisos, digamos, dados al Estado, porque se van a convertir en inoperantes nuestras embarcaciones, y esa es la realidad que tenemos. Me gustaría y los invito a todos los que puedan, que se acerquen, si hay diputados bonaerenses, que se acerquen, como lo hizo la diputada Victoria Tolosa Paz, al sector, se acercó hasta el puerto de Mar del Plata y vio con sus ojos lo que estamos pasando, ¿no? Me gustaría que a cada uno que les toque venga, nosotros los invitamos, y los invitamos aparte a ver la movida productiva. Un domingo en el puerto, o sea, a mi muelle le dicen muelle Puerto Piojo porque somos los más chiquitos, pero ustedes tienen que ver el movimiento que tenemos un domingo cuando descargan 15, 20 barcos al mismo tiempo. Lo tienen que ver. Eso les va a dimensionar la cantidad de trabajo en tierra que nosotros damos. Multiplicamos nuestras tripulaciones por 7. Cada tripulante equivale a 7 puertos de trabajo en tierra. Mi producto se procesa todo en la República Argentina, en plantas argentinas, en plantas bonaerenses, en plantas marplatenses. No sé si se entiende esa parte. Y ustedes acá estamos en la Comisión de Industria. Esa parte hace una gran diferencia en cuanto a la mano de obra aplicada que le damos a nuestros productos. Se puede mejorar un montón. Hoy los mercados internacionales me piden otro producto que en la Argentina no podemos hacer por costos. Nosotros no podemos competir a nivel internacional. El que pudo ir a una feria internacional de nuestros productos se da cuenta que no compito con nadie. Sigo vendiendo un producto entero en un nylon, en nuestro caso, digo, pues el lacostino por ahí es distinto, pero en nuestro caso en un nylon porque es lo que puedo vender afuera, porque no me da el costo. En el país de los alimentos, en el país donde la riqueza ictícola argentina es una de las más importantes del mundo. Y compito, imagínense que cada empresa de estas compite con mercados internacionales de cultivo, con mercado de cultivo. Ellos compiten en forma directa con un producto de cultivo, con mercados que subvencionan a su industria. Nosotros, subvención, no hablemos de eso, mala palabra. Y peor aún, donde además fuimos castigados durante toda esta época. Estamos siendo, a ver, es lo que desde el sentir les hablo, porque uno siente como que somos la oveja negra de la industria argentina. Desde la ley base hasta ahora, yo es lo que siento, somos mala palabra. La pesca en la Argentina es mala palabra. Desde los primeros embates de la ley bases hasta ahora, en este lugar estuvieron ustedes hablando, me tocó estar reunido también con ustedes y con todos los gremios hablando, parece que somos mala palabra. No importa la cantidad de producto, la cantidad de dólares que se genere, aparte es contradictorio, se necesitan dólares, no se necesitan, no se sabe. Yo les hablo desde el sentir, la verdad la contradicción es una contradicción caminando, digamos, a mí mi viejo me enseñó a ir a laburar, yo soy abogado, ¿no? Pero mi papá hacía unos canastos, no sé si ustedes conocen, por ahí hacía unos canastos de mimbre que se pescaba con eso, los trajo de Sicilia. Hoy destrozamos la industria argentina, eso no se usa más. Y ese pescado, por ejemplo, a nivel internacional era de los más requeridos, en las mesas de Japón, en España, perdimos el mercado del fresco, no existe, antes se exportaba por avión. A ver, podemos hacer 1000 cosas en la Argentina, tenemos el producto pesquero, digamos, la gente. A ver, hoy tenés el cultivo que es nuestra competencia directa, pero a nivel internacional, aparte, tenemos cuentas pendientes, un montón de cosas como sector para mejorar. Tenemos un montón. La principal es la propaganda nuestra.
nuestra propaganda a nivel nacional interno para favorecer el consumo. Tenemos un consumo recontra bajo, hay un montón de cosas que podemos mejorar, pero no la mejorás sin la ayuda de un Estado que esté presente. Y hoy decir eso también es mala palabra. ¿Entendés? Entonces yo no puedo, digamos, no sé si se entiende, ¿cómo progreso yo con una pyme familiar y aspiro a ser una empresa grande? Me sacan la gana, digamos, ya está. Cierro la bandera, tengo 30 empleados. Cierro todo, me voy. Lamentablemente eso, las 50 pymes que yo presido están pasando por eso. ¿Sabe cuál es la peor situación que le puede pasar a un pescador dueño de una pyme? Naufragar en su propio barco. Un socio en una reunión que tuvimos con la diputada que vino a la Cámara le marcó ese ejemplo. Le dijo que se sentía peor sin visualizar su futuro cuando él se fue a pique y estaba en la balsa, arriba de una balsa esperando a ser rescatado. Ese es el futuro. Dice que su visión era peor en esta época es peor que eso. Visualícense la situación, están en una balsa esperando a ser rescatado y él visualizaba un futuro igual más promisorio que el que está viviendo hoy. Fíjense si no es triste. Por eso yo los invito. El puerto de Mar del Plata es un puerto de puertas abiertas y si no las voy a abrir. Los invito a que vengan. Vengan y fíjense lo que nos pasa, de la mano nuestra o de la de los gremios que están allá enfrente. Vengan a ver lo que nos está pasando. Bueno, ustedes escucharon más claro, imposible, a Sebastián Agliano sobre la situación de la pesca costera, que no es la misma de la pesca tangonera congeladora, nada que ver, porque son dos universos completamente distintos. Y muchas cosas para reflexionar y para pensar, porque nos están hundiendo. Y hay algo muy claro, la pesca para el Ejecutivo Nacional, para el gobierno de hoy, es mala palabra. Así que, queridos amigos, esto por hoy ha terminado, pero tenemos mucho más comunidad portuaria para la semana que viene. Así que los invito a compartir este tiempo con nosotros. Muchísimas gracias y nos vemos la semana que viene.